muy puntual de algunas cosas que quiero resaltar. Por supuesto, voy a dejar algunas de lado para que puedan ustedes comentarlas. Pero como pueden ver en el texto que proporcionamos para hacer esta discusión sobre este tema, a mí lo que más me ha llamado la atención es la cuestión histórica, la transformación, como desde cuándo comienzan a rastrear este tipo de señales, de incluso la dimensión cultural que significa esta, como le llaman, ¿no?, la narcocultura, y por supuesto el papel de las mujeres en este proceso, que es lo que más le llama la atención a esta autora, ¿no? Y por otro lado también la dificultad de poder hacerse de materiales, de testimonios, de recabar información en este aspecto, porque son temas muy peligrosos, son temas que están, por desgracia, vetados, digámoslo así, porque quien intenta introducirse en ellos generalmente o sufre hostigamiento, amenazas, o como ha ocurrido en muchos casos, por desgracia, pues la muerte, ¿no?, de periodistas o investigadores que están tratando el tema. Entonces, por eso es que me parece importante que, aún habiendo pocos materiales en ese sentido, la perspectiva que maneja esta autora es muy interesante, ¿no? Elsa Jiménez va a tratar de introducirnos, digamos, me parece adecuadamente al tema. Entonces, digo yo, nuevamente, retomo la parte histórica, que es la que me llama mucho la atención, y de cómo sí hay un problema que no surge espontáneamente, y que tiene además un grado de desarrollo del mismo, ¿no? Se va volviendo, se va transformando, se va complejizando, conforme también sus mismas bases que le han dado sustento también se van transformando. Y lo digo en el sentido de que, por ejemplo, hace alusión, sobre todo en el año de 1920, ¿no? Y más, o principalmente, justo cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, el narco, o digamos el narcotráfico, se convierte en una cuestión esencial sobre todo para la economía. Y cuando uno se va a recuperar otro tipo de documentos, sobre todo lo que tiene que ver con aquellos soldados que regresan de las guerras, ¿no? Todos estos lisiados, destruidos psicológicamente, no solamente físicamente, que empiezan a regresar de estas guerras de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas historias, muchas películas, muchos libros que relatan estos problemas. Varios de estos combatientes de guerra necesitan la aplicación de drogas cada vez más fuertes para apaciguar estos tormentos de los cuales son presa, ¿no? El dolor de la guerra, el horror que significa vivir una guerra, pues deja trastocada mentalmente a las personas, ¿no? Físicamente además, ¿no? Entonces, eso requirió que el uso de narcóticos, sobre todo de drogas, ¿no?, de la cocaína, incluso después ya justo con la Segunda Guerra Mundial, de las drogas sintéticas, se volvieran necesarias en el ámbito sobre todo de los ejércitos, y después se generalizaron dentro de la población como mecanismos de control. Por ejemplo, recordando esta sublevación de los Panteras Negras en Estados Unidos, ¿no?, de los negros, y cómo los barrios de negros y de latinos fueron inundadas intencionalmente por drogas. Entonces se convierten en mecanismos de control, y este proceso, que pareciera ser que está muy lejano a esta visión de las buchonas, ¿no?, en México, pues está directamente relacionado, porque justo esto desató la necesidad de una producción cada vez mayor de marihuana y de cocaína, y por supuesto ya después de drogas sintéticas. Entonces, cuando la autora nos pone, ¿no?, en parte de su texto, como en 1920 inicia una cultura
del narcotráfico. Incluso hay una diferencia en la participación de las mujeres en este proceso y cómo cambia con la Segunda Guerra Mundial. Y además viene, digámoslo así, una tercera transformación a partir de los 2000, y sobre todo, y principalmente en el 2006 con Felipe Calderón Hinojosa, como hay un perfeccionamiento, digámoslo así, de los procesos de industrialización de las drogas, del alcance mundial de las redes, ¿no? Comienzan a expandir sus mecanismos de distribución no solamente a Norteamérica, sino Europa, a inundar Asia de las drogas que salen de México. Entonces hay por supuesto, según relata la autora, dice, Calderón comienza a destruir redes de distribución, en realidad no las destruye, sino va perfeccionando estos mecanismos, ¿no? Y también junto con el perfeccionamiento de los mecanismos de estas redes de distribución, se perfeccionan los vehículos, me refiero al transporte, se perfeccionan los mecanismos de sujeción o digamos de violencia hacia la población civil, y también por supuesto los mecanismos de reclutamiento para la producción. Entonces hay un proceso, digamos, hay un cambio en la estructura productiva de las drogas, que esto es algo que también me quiero poner un acento. Prácticamente se piensa, o equivocadamente pienso yo, que se cree dentro del imaginario de la población mexicana que el narcotráfico es un resultado de que el Estado realmente perdió el control, ¿no? Digamos, del orden social. Y esto no es así. Justo el Estado neoliberal eh, garantiza su establecimiento y su imposición porque comienza a construir de manera paralela e imbrincada redes económicas de producción que le permiten ganancias extraordinarias. El neoliberalismo, como muchos hemos sostenido ya desde hace rato, es un mecanismo de producción de plusvalor extraordinario o de ganancias extraordinarias eh, ante un problema de crisis estructural dentro del mismo capitalismo. Y cuando, por ejemplo, la autora, ¿no? Va a señalar cómo estos mecanismos se van perfeccionando, tiene que ver también con perfeccionamientos dentro del neoliberalismo, las reformas estructurales, en fin, y bueno, ella va a definir, ¿no? Bueno, va a retomar una definición de la narcocultura muy interesante, a mí me parece. La narcocultura nos dice, va a ser esta promesa de placeres rápidos, momentáneos, a base de poco esfuerzo, y además con una expectativa de vida que se reduce drásticamente. Esta imagen que nos está dando de la narcocultura, ¿no? De los placeres rápidos, sí, con poco esfuerzo, en realidad es la lógica neoliberal. El neoliberalismo son las ganancias extraordinarias con poco o casi ningún esfuerzo. Es decir, mucho se cree en el imaginario también que los capitalistas o los empresarios son unos grandes trabajadores y que sus riquezas las debe al esfuerzo y a la inteligencia casi de superhombres que tienen, y esto no es cierto. Y básicamente las ganancias que los grandes capitalistas obtienen, las obtienen de sus trabajadores. Por eso es que el dueño de Electra jamás paró, porque estaba consciente y claro que las ganancias le redituaban el esfuerzo físico de sus trabajadores. Y entonces, cuando el neoliberalismo comienza a implementarse de manera generalizada a partir del robo, porque básicamente es robo, a pagarle poco a sus trabajadores, es decir, no solamente les basta con explotarlos, sino además robarles parte de su salario, lucrar con sus prestaciones
declarando que no ganan eso, y entonces en su ISSSTE, en su servicio médico, pues es más reducido, la especulación con sus afores, es decir, todo el fondo de consumo obrero se convierte en fondo de acumulación. Es justo esta imagen, placeres rápidos a base de poco esfuerzo, ¿no? De casi ínfimo esfuerzo que los grandes dueños de los capitales están teniendo. Y entonces esta cultura se va generalizando. Y como el narco no es una desviación de un Estado, es más bien la operación específica, o digamos el espejo nítido de cómo está operando el neoliberalismo en el mundo. Requiere necesariamente del desvío de poder y requiere un Estado que esté acorde a estas necesidades, a las reformas estructurales, y qué mejor, digamos, qué mejor síntesis, aunque ya se veía con Salinas, se vio con Zedillo, se vio con Fox, por supuesto, el empresario marihuano más grande de México, pero con Felipe Calderón Hinojosa fue la síntesis completa de cómo operaría un Estado neoliberal criminal. Y entonces vemos, yo digo, la autora nos está mostrando justo cómo a partir de esta etapa de 2006, aparentemente, entre comillas, con este ataque a las redes de distribución, en realidad se está perfeccionando estos mecanismos neoliberales de un Estado abiertamente neoliberal, de un narcoestado, como le han llamado, y de cómo van a eh, no solo el discurso neoliberal, que ya comenzaba, yo recuerdo mucho, discúlpenme, digamos, salidas de la lectura, pero yo, junto con muchas personas, nos preguntábamos a finales del siglo pasado, sobre todo con mi etapa estudiantil, ¿por qué todos los programas que la ONU, que el Banco Mundial, que el Banco Interamericano de Desarrollo, las fundaciones tenían volteando o tenían transformando sus recursos, digamos, con estos logos de la pobreza tiene cara de mujer? ¿Por qué los mayores apoyos iban vinculados a las mujeres? ¿Por qué se comenzaron a financiar asociaciones civiles desde Cáritas y un montón de asociaciones civiles que comenzaron a divulgar este discurso feminista, por supuesto, buena parte de derecha? ¿Por qué se le comenzó a inyectar a la pobreza, se le ponía rostro de mujer? En ese momento yo no lograba entender, pero decía, algo está pasando ahí, que todos los recursos que se están volcando son para mujeres, mujeres indígenas, campesinas además, o sea, que tenían un lazo con la tierra. Entonces había una situación, y bueno, y en pobreza, muchas ya ni siquiera tierra tenían. Pero entonces, ahora que vemos nuevamente esta situación, ¿no? De cómo el narco tiene un mecanismo claro de inserción y de manejo y de incrustación, vamos a decirlo así, en cómo entran las mujeres en ese proceso, pues digo yo, me va a mí quedando más claro de por qué las mujeres son estratégicas y fundamentales para el neoliberalismo y por supuesto para el narco. Entonces, ahí hay una situación que a mí me llamó mucho la atención cuando leí este documento, este artículo, de cómo las mujeres comienzan a ser eh, un eslabón no solamente adicional, culturalmente visual, sino estratégico para la producción y para la reproducción de las ganancias en el narcotráfico. Y cómo esto permite el engarce, esta economía criminal está directamente relacionada con la economía legal neoliberal, que eso es lo que yo estoy tratando de rescatar en este texto. Otro elemento al que ya nada más voy a hacer mención para que ustedes también puedan comentar todo lo que la autora dice, que además es muy interesante todo lo que dice. Por ejemplo,
¿Cómo hay en este proceso del narcotráfico? Por supuesto, clases sociales. La estructura, digamos, piramidal, que además es más que piramidal, es una estructura muy vertical además, y tiene en su punta muy lejana, como lo fueron las dictaduras y como fueron las monarquías. O sea, el narcotráfico funciona como esto que Marx le llamó al capitalismo, le dice, el capitalismo, la fábrica capitalista es el autócrata, ¿no? Es la dictadura del capital. Bueno, en el caso del narcotráfico, vamos a tener que esta estructura es todavía más clara, porque va a haber un solo jefe, un monarca, un dictador, como le queramos llamar, el capo, el jefe del narco, y sobre él generalmente no va a haber nadie, o sea, no va a haber una estructura, por ejemplo, como la presenta cualquier estado capitalista, no está el jefe del estado y luego vienen los secretarios y luego se va decantando la estructura hasta la población civil, que es mucho más amplia, pero en este caso es el dictador, el narco, ¿no? El monarca que está muy lejano y muy por encima de una gran masa de súbditos, prácticamente que así como decía el monarca, el rey, tú te mueres y le cortan la cabeza, así ocurre con la estructura del narcotráfico y que está muy ligada a la visión neoliberal. Entonces, aparejado, por supuesto, a la estructura vertical y muy extrema, digámoslo así, de estas clases sociales, van a aparecer las figuras de las mujeres, por supuesto. Y vamos a tener, así como la esposa de Peña Nieto, que era una prostituta y que finalmente accedió a las riquezas, vamos a tener, por eso digo que es su espejo, ¿no? O sea, el narco es el espejo, el narco, la estructura del narco actual es el espejo de la estructura del Estado neoliberal. Así como llegó Angélica Rivera a acceder a todas las riquezas, al dispendio y a la indolencia de la cual se ufanaba, ¿no? La Casa Blanca, que era su mansión a la que tenía derecho por el contrato que había hecho con Peña Nieto, que finalmente no se lo dieron y luego se divorcia cuando sale de la presidencia. Tenemos en el narco una estructura similar, ¿no? Las mujeres del narco, las esposas y los hijos que van a detentar el usufructo, no el poder, el usufructo de las riquezas. Malavidas, por supuesto, estas imágenes de los placeres rápidos a base de poco esfuerzo. Y muy por debajo de ellas, intentando alcanzar esta imagen redimida de la mujer, de la mujer objeto, van a encontrar todas estas, como les han llamado, ¿no? Las buchonas, las acompañantes, que van a intentar, por supuesto, acceder a ciertos jefes de plaza o a ciertos súbditos de los jefes de los narcos para poder llegar a ese nivel. Por supuesto, en ese estrato, vamos a decirlo así, pero muy por debajo y muy lejos de ser la mujer del narco o del capo, pues van a estar todas estas mujeres trofeo que van a entrar a los concursos de belleza, que van a consumir, ¿no? Y a reproducir esta imagen de consumo de las uñas, de los zapatos, de la ropa, del maquillaje, ¿no? Que también esto es muy importante. Entonces, y después de ese gran estrato que está muy por debajo, digo yo, muy lejos de la mujer del narco, están estas buchonas, bueno, digo ya, estas buchonas, y luego por debajo de ellas van a estar otro tipo de mujeres que son las que van a secuestrar, a las que van a obligar por diferentes motivos a entrar a las redes del narcotráfico y que muchas de ellas de estratos muy, muy bajos, viviendo condiciones de pobreza y de violencia extrema, pues van a ir a parar a la cárcel también, ¿no? Son mujeres que van a ser, digámoslo así, chivos expiatorios de todo este sistema, tanto para el Estado como para el narcotráfico. Es decir,
Cuando las mujeres son encarceladas, nuevamente volveremos a encontrar este engarce entre el Estado neoliberal y el narcotráfico, operando, digamos, aceitados y coordinados en este proceso. Entonces, en las mujeres encarceladas de estratos muy bajos, vamos a tener como el Estado neoliberal, el Estado, digamos, el narcoestado está operando adecuadamente en esta visión. Entonces, yo digo, por supuesto hay en todas estas estructuras que yo he estado ubicando de esta lectura, por supuesto, y de lo que nos ha tocado ver, la mujer se va a convertir nuevamente en un objeto, ¿no? Esto de lo que Bolívar Echeverría hablaba de cómo, sobre todo en la etapa neoliberal, se va a recrudecer la violencia porque va a reproducirse la escasez de manera artificial y entonces la violencia va a reaparecer, pero en su visión puramente destructiva, ¿no? Decía, hay una violencia paideica que la representa el patriarcado, por supuesto, ¿no? Te someto, pero te asumo y te vas a poder reproducir con tu progenie y vas a sobrevivir, ¿no? Vas a ser la mujer de la casa, pero siempre también sometida, y la mujer implícitamente va a aceptar este sometimiento porque le van a garantizar la reproducción. Eso es el patriarcado. Bueno, tiene muchas otras connotaciones, pero ahora en su versión neoliberal, el patriarcado va a ser principalmente feminicida, que esto es otra connotación también neoliberal. El neoliberalismo, decíamos ya en algún otro momento, en otras sesiones, tiene dos grandes pilares: la desregulación laboral y la desregulación, ambiental, la destrucción de la naturaleza. Y dentro de la destrucción de la naturaleza también está la destrucción de las mujeres. La desregulación laboral y la destrucción de la naturaleza se van a sintetizar en los feminicidios. Sobre todo comenzaron en las maquilas en el norte de México. Claramente las maquilas proliferaron con el neoliberalismo, pero en el narcotráfico cierra su pinza, digamos, concretiza más esta visión, y vamos a tener que los feminicidios van a operar como esta concreción del neoliberalismo llevado hasta sus últimas consecuencias, es decir, destruyendo la fuerza de trabajo y destruyendo la naturaleza, en este caso, la naturaleza biológica que implican las mujeres. Entonces, bien, yo por supuesto, diría mucho más cosas, pero esto es lo que a mí me ha llamado la atención y es lo que yo he tratado de recuperar de este texto, y yo les dejo la palabra para que puedan intervenir en todo lo que quisieran comentar. Me hubiera gustado, por supuesto, y esto es una autocrítica y una crítica también en muchos aspectos, somos pocas compañeras en el círculo de estudios y deberíamos de estar discutiendo estos temas. Desafortunadamente, por múltiples razones que yo imagino que ustedes también tienen en cuenta, la poca participación de las mujeres tiene mucho que ver con otras situaciones también estructurales. Entonces, a mí esto me sigue doliendo desde que he sido activista estudiantil, la poca participación de compañeras, pero nuevamente con la pandemia pues se recrudece, ¿no? Y también con la cuestión, el narcotráfico reconfigura la participación política de las mujeres. Entonces, bueno, yo le dejaría ahí y pues muchas gracias. Me gustaría escucharlos también. Adelante. Bueno, gracias. A mí el tema me parece interesante porque ya he leído literatura con respecto a la narcocultura. Hay un texto de Ricardo Rafael, hay un libro que escribió que se llama El hijo de la guerra, que le tocó la suerte de salir justo cuando Anabel Hernández sacó el último libro, ¿no? El gran libro de Anabel Hernández, donde se describe toda esta colusión con el gobierno, el narcogobierno, y pues no tuvo tanta difusión. Pero a mí lo que me parecía, o lo que el primer momento que estoy asociando, es que, bueno, cuando yo empecé a participar de estos activismo feminista,
teníamos la primer caravana que hicimos en la Ciudad de México, la hicimos con la red de mujeres Elige, colectivas independientes y demás, pero tenía poco lo del asesinato de Marisela Escobedo, y estaba todas estas revisiones que se hacían sobre las mujeres de Juárez, ¿no? Las mujeres asesinadas en Juárez. Y pensaba un poco en este papel, la lectura invita a pensar en el papel de la mujer en diferentes momentos en estos espacios de violencia extrema, en donde definitivamente tampoco había muchas posibilidades de decisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, las mujeres que iban a la maquila, pues salen a las 4 o 5 de la mañana de su comunidad, y de allí pues se iban a su camión, caminaban en como 15, 20 minutos para poder tomar un transporte, un camión, y después de ahí pues ya no las veían llegar al trabajo o ya no regresaban a casa, ¿no? Era una condición, no había cámaras como aquí ahora en la Ciudad de México. Y en los 80 está esta dichosa, la narcosatánica, ¿no? Esta Sandra Alderete que está recluida en Santa Marta, y que se crea un mito por ahí como un poco extraño, ¿no? De esta tamaulipeca, por cierto, ¿no? Que había estudiado en Estados Unidos y que se colude con un cubano y hacen rituales satánicos y entran al narco, y de ahí se les conoce como los narcosatánicos, y entran a hacer un papel como de familia, en donde ellos, Sara es la mamá y Constantino o Constanzo, no recuerdo su nombre, es el papá, y recluyen a jóvenes entre 20 y 23 años y los van introduciendo en estos rituales. Y bueno, esto que lo ligo porque en el libro del Hijo de la Guerra de Ricardo Rafael narra cómo hay un rito de iniciación para los jóvenes que van a entrar al narco. En este caso se habla de uno de los Zetas, Z9, está contando su historia. Y entonces él habla que en la época donde sale todo esto de las mujeres de Juárez, se hacían rituales, era real, y que había todo esto que se habla del ritual cubano, magia negra y todo eso se hacía en realidad, porque además era gente de clase social alta, o sea, había que les gustaba ver eso, ese espectáculo, ¿no? Y bueno, ¿quién ponía los cuerpos? Pues las mujeres de las maquilas, ¿no? Eran las que las ponían. Entonces me parece como en un inicio, esta figura como ritual de iniciación para los narcos, en donde las mujeres pues son este objeto, en donde hay una mujer representativa que es Sandra Alderete, y entonces se genera esta idea de que las mujeres podían estar a la par. Sin embargo, en el texto pues se ve que no es así, las mujeres no pueden ni dirigen, ¿no? Está en un espacio del narco. Y ya después seguiré desarrollando esta idea. Gracias. Muchas gracias, Elia. Fernando, adelante, por favor. Muchas gracias a todos estos. Pues la verdad es un texto que me parece interesante para analizar el asunto del narcotráfico desde otra perspectiva, porque es importante pensar que el texto es escrito, según tengo entendido, en el 2012. O sea, prácticamente es el término de la guerra del narcotráfico, al menos del gobierno, ¿no? Que había emprendido una guerra brutal en todos estos estados, como pues Jalisco, Nayarit, ¿no? Sinaloa, que son estados que durante todo este tiempo, al menos durante este periodo, fueron de alguna manera, pues, saltaron a la palestra del debate público, aunque ya décadas pasadas, pues ya estos estados estaba, digamos, de alguna manera generándose todo el fenómeno del narcotráfico. Cuando viene la guerra de Calderón, evidentemente que lo narra de manera muy, muy precisa en el texto, cómo se empieza a manifestar en diversos ámbitos de la vida social. Sin embargo, la misma narrativa del gobierno de Calderón durante su periodo de gobierno nunca tuvo en el centro digamos, de la narrativa el ámbito del trabajo de las mujeres, por ejemplo, dentro del narcotráfico, que es algo que ella señala muy bien dentro de la lectura, es decir, la lógica interna del narcotráfico, que es una lógica que de alguna manera está compuesta desde la óptica, pues, digamos, del hombre, del varón,
también se traslada el discurso al mismo Estado, ¿no? El Estado también replica el mismo, o sea, lo que ya existe, lo reafirma y lo replica, ¿no? La narrativa del gobierno de Calderón fue en el sentido de presentar a los grandes capos del narcotráfico, a presentar a personas que estaban vinculadas a estos rubros, pero en ningún momento la narrativa de las mujeres, ¿no? Y aquí es donde la lectura se manifiesta de una manera adecuada en el sentido de darle una lectura desde la perspectiva de género, ¿no? Es decir, el rol que juegan las mujeres no solo en la sociedad, que ya existe de por sí una situación de, de, digamos, desigualdad entre mujeres y hombres, sino cómo esta desigualdad se va a trasladar a una actividad concreta como lo puede ser el narcotráfico, en características desde estéticas como la narcocultura, ¿no? Es decir, la forma de vestir, la forma en que ellos se conciben a sí mismos dentro de un rol económico, productivo del narcotráfico, pero también cómo existen escalafones dentro de ese rol de las personas, ¿no? Pensaba un poco, por ejemplo, cuando en la lectura se menciona cuáles son los roles que juegan las mujeres dentro de todo el proceso del narcotráfico. Este asunto de las mulitas, ¿no? Las personas que internan la droga en los reclusorios, etcétera, pues pensaba un poco en el libro de La Pando, ¿no? En esta parte donde la mamá, pues de alguna manera le lleva pues a su hijo, ¿no? Esta interna al reclusorio pues las drogas y su hijo la señala, ¿no? O sea, su hijo dice, pues fue ella, ¿no? Entonces es un poco la dinámica de las mujeres que se juegan en este rol del narcotráfico, ¿no? Al final son personas, son mujeres que pueden ser sacrificables, pero que además tienen un vínculo amoroso en muchos casos, tienen un vínculo que a ellas les impide de alguna manera poder señalar tan abiertamente como lo podría hacer un hombre en este caso, ¿no? O sea, es decir, ellas mismas tienen una situación de arraigo, de relación con las personas y lo dice en la lectura, ¿no? Algunas de ellas son capaces de echarse la culpa pensando que tal vez si ellas son las responsables, la pena sea menor, ¿no? Y con lo cual la ley no distingue en ese caso, ¿no? Es la misma para todos, sin embargo tratan de proteger al otro, ¿no? En este caso, a su pareja, a su hijo, a su padre, y es una situación muy complicada porque sin lugar a duda todo este sector lo puso, lo sigue poniendo en riesgo en todo momento el proceso del narcotráfico. Gracias, Fernando. ¿Quién más quisiera intervenir? No tengo a nadie en lista. Adelante, Jesús, por favor. Muchas gracias. Agradezco a todos la oportunidad de charlar hoy de un tema que es tan serio, tan importante, como lo decía al principio Irene, en el caso de un periodista, porque el tema, como bien se sabe, ha sido abordado muchas veces por periodistas y el solo hecho de señalar, de intercambiar información, de difundir información en torno a este tema, ya implica un riesgo alto para cualquier comunicador. La violencia que hemos vivido en los años recientes es en buena medida expresión de esta desafortunada manera de abordar que tenemos, yo lo pienso así, y creo que el texto y creo que el documental que también nos sugirieron ver lo deja muy claro. Es muy desafortunada, me parece, la manera que hemos tenido de abordar este problema, sobre todo a partir del neoliberalismo. Yo no sé exactamente si coincida con Irene en trasladar las características del fenómeno en sí, el cual yo creo que es un fenómeno mucho más amplio porque reviste cuestiones culturales, sociales, económicas, políticas, incluso ancestrales, como es el tema del narcotráfico. Y el neoliberalismo es meramente una política económica, una idea económica que se ha querido aplicar a nivel mundial para meternos a todos en un juego político y que efectivamente, como lo han dicho muchos autores, yo me refería en el WhatsApp
a Manuel Castells, un urbanista y sociólogo muy reconocido a nivel internacional, que también señala cómo el narcotráfico se ha convertido en un brazo político, en un brazo social, en un brazo militar o paramilitar para imponer unas ciertas condiciones a la sociedad. Entonces, yo creo que el tema reviste especial importancia. Vimos en el documental a las mujeres, la reacción de varias madres, hermanas, familiares de gente ejecutada, que son finalmente también víctimas colaterales de este modo de ver, de abordar el problema, que en principio lo niega esta realidad, niega una serie de necesidades que la sociedad tiene y que de alguna manera orillan a la población a acercarse a este tipo de soluciones que luego vemos que no son tales, ¿no? Pero finalmente son las mujeres, y sobre todo en México, y sobre todo desde que se comenzó a aplicar el neoliberalismo, las que mujeres solteras, que son madres de familia solteras o que son abandonadas por el marido porque el marido emigra a Estados Unidos o a otro país para tratar de sobrevivir y llevar algunas remesas a su familia, son ellas las que viven la realidad en, en todo el país de esta violencia y de esta pues tremenda pauperización, ¿no? de la vida en muchas regiones de todo el país, ¿no? Yo creo que agradezco que se aborde este tema porque pienso que el narcotráfico es un asunto que se debe ver desde muchas aristas. Yo ahorita quizás en un segundo comentario diría a cuáles otros temas me parece importantes ponerle la lupa, pero creo que es un asunto que que debemos tratar de ver con empatía, no con la empatía de decir, yo me voy a convertir en un narco, yo voy a imitar el comportamiento o las decisiones o la forma de organización. Muchas gracias por lo del tiempo. O la forma de organización en mi vida o con mi comunidad que tienen los narcotraficantes, pero sí en el sentido de mirar al otro como un individuo que se ve orillado a tomar decisiones que lo conducen hacia este mundo o submundo, que vemos que corren ahí narcocorridos, hay toda una cultura, toda una economía y mucha gente que vive de ello, pero no sé yo si sea la mejor manera de sobrevivir para estas personas. Eso creo que quedaría como un punto a discusión. Y yo creo que en un siguiente comentario ya hablaría de Manuel Castells, de algunas de las ideas que creo que me parecen interesantes también compartir con ustedes. Gracias, Jesús. Sigue Orlando, por favor, adelante. Gracias, Irene. Bueno, primero, gracias por tener este tema. Creo que es un tema muy interesante, muy necesario, porque se reflexiona a la mujer en diferentes ámbitos, pero no tanto se profundiza en el tema del narcotráfico, y creo que esto es muy interesante. Pero antes de desarrollar esta idea de la mujer en el narcotráfico, quisiera retomar la idea que mencionabas de el neoliberalismo como una ideología dentro de la narcocultura, ¿no? Me parece que sí puede ser que sea así, pero quizá el espectro más amplio, si lo vemos quizá un poco como arquetipos, pudiéramos pensarlo al menos desde la Ilíada, ¿no? Pensar en este Aquiles como esta persona joven que le apuesta a tener un estilo de vida a costa de una vida corta, ¿no? Y justamente eso sucede mucho en los jóvenes, en las jóvenes del narcotráfico en México, ¿no? Y para ello se necesita un caldo de cultivo, ¿no? Para que todo eso sea posible. Y ahí retomo también otra de las ideas que tú decías, del control, ¿no? De la escasez y como generadora de violencia. Yo tuve la oportunidad de vivir en Guerrero un poco antes de
de que estallara este boom del narcotráfico, pero el caldo de cultivo estaba ahí, ¿no? Por supuesto, Guerrero sabemos que es uno de los estados más pobres del país. Sabemos que los índices de educación, de trabajo, de opciones laborales legales también está bastante limitado si no estás en algún aparato del Estado, del gobierno, en el turismo, en el caso muy focalizado de Acapulco principalmente, pues las opciones laborales realmente están muy limitadas. A mí me tocaba ver como personas que tenían un sueldo al día de 35 pesos, pues decían que era mucho mejor estando en Acapulco que lo que ganaban en sus municipios de origen, ¿no? Entonces uno puede dimensionar con ese ejemplo con qué caldo de cultivo nos estábamos enfrentando desde ese entonces. Además de que la droga, bueno, siempre ha fluido desde décadas, ¿no? Pero más en un tema de narcomenudeo que de este tipo de violencia que después estuvimos mencionando. Pues nada más, entonces, en este primer comentario, destacar la influencia de los arquetipos ideológicos como instrumento de formación para, pues, jóvenes, que cada vez son más jóvenes, ¿no? Los adolescentes que están participando en esta primera fila con motocicletas, con la repartición de la droga, con que se están matando a plena luz del día, y son personas adolescentes, ¿no? Y es una etapa, pues, bastante importante, como lo sabemos, donde se está construyendo una identidad, y creo que el papel de la mentalidad ahí influye bastante, porque, bueno, si yo vivo en esas características, pues prefiero tener, no sé, 10, 15, 20 años de una vida que quizá nunca en mi vida voy a poder tener si yo me muero a los 70, 80 años, pero siempre con la imposibilidad de poder desarrollarme, ¿no? Como persona. Nada más, gracias. Muchas gracias, Orlando. Por favor, Elia, adelante. Gracias. Pues continúo con este modelo de la mujer que se va dibujando, ¿no? Hablaba yo de Sandra Alderete, que es la narcosatánica, y luego sale esta imagen televisada de la Reina del Sur, que se dice, ¿no? Se idealiza igual que a los narcos como guapos, exitosos, cariñosos, pero pues se dedican al narco, ¿no? O sea, algo así como que nos han vendido. Y sí creo que es importante hablar del tema porque pareciera que el narco es un tema que ya todo el mundo sabe de qué se trata, que ya todo el mundo sabe de dónde viene, pero no es así. Se ha construido una narrativa, se ha construido una estereotipos dentro de los medios de comunicación, porque hay que decirlo así, las televisoras han vendido mucho, las series han vendido mucho en este sentido, los modelos de lo que es un hombre exitoso del narco y una mujer buchona. Y tenemos ahí a la esposa del se me fue el nombre, que está en la cárcel, el Chapo. Es esta mujer súper frondosa, voluptuosa, operada, pero que además viste con Gucci, viste con Louis Vuitton. Entonces es una mujer que representa, es atractiva en muchos sentidos, pero que representa este éxito económico y que además pues es influencer porque tiene su Instagram y tiene su marca y pues vende bien. Entonces, tenemos este modelo que además esa chavita, pues era niña, ¿no? Cuando se estuvo con el señor era una niña y que, bueno, ya siendo mujer, ya se casa con ella, ya siendo adulta se casa con ella y tiene sus más recientes hijas. Entonces, en este estereotipo que se va trabajando incluso desde los medios, se empieza a crear la idea de que las mujeres pueden, ¿no? Ser parte del narco y pueden tomar decisiones, pero pues siempre respaldadas por el capo mayor, ¿no? O sea, ese es como lo que explicaba Irene, y en el texto un poco se habla que esa realidad no es así. Muchas mujeres y en estos textos que yo les comentaba, se habla de las chicas que entre 12 y 14 años pues están siendo secuestradas, están siendo robadas de sus espacios y que luego las ponen como prostitutas en casas. Y en este texto que les decía del hijo de la guerra, habla de una muchacha que pues la tienen ahí encarcelada, pero a su vez ella
accede después de 6 años, ella empieza muy joven, la prostituyen desde muy niña, y ya cuando ella tiene 18 años, pues ya tiene como 6 años en ese ámbito, y dice, es que con esto puedo mantener a mi mamá que está enferma, darle educación a mis hermanos, porque están construyendo su casita, ¿no? Allá en Tamaulipas, en una zona periférica, y es de quien se enamora este Z9, ¿no? Y entonces, esta chica ya incluso empieza a decir, bueno, yo también me puedo hacer cargo del burdel, si peleamos juntos, si yo estoy a tu lado y tú eres alguien importante, yo puedo hacerme cargo de este espacio, en donde, por ejemplo, las golpean, ¿no? Las dejan sin comer, las maltratan. O sea, no es novela lo que estoy contando, ese es un texto que narra la vida de este Z, y que además, cuando lo logra, que él va triunfando, va ascendiendo, y ella se hace cargo de un burdel donde las golpeaban, las dejaban con daños físicos muy evidentes. Ella decía, yo no las voy a maltratar, no las voy a golpear, pero me voy a hacer cargo del burdel. Entonces hay una especie como hasta de ternura en las mujeres dentro de este ambiente, porque ellas saben que está mal, ellas saben que eso no está bien, pero como ella decía, bueno, porque voy a regresar a mi casa, ¿qué voy a hacer en mi casa? A esta edad y después de haber vivido todo lo que ya pasé, bueno, ya se acabó el tiempo, pero, pero precisamente las mujeres que se convierte su cuerpo en la única forma de mercado, de estar ahí, es como ellas se van negociando, o sea, su cuerpo es eso, su silencio, porque efectivamente, como decía hace rato, no me acuerdo quién opinaba, cuando ellas las aprenden, pues no tienen escapatoria, dicen, bueno, pues me voy a ir a la cárcel, pero no van a matar a mi familia si no digo nada, ¿no? Van a estar bien. Yo puedo estar toda la vida en la cárcel, porque además las olvidan, ni la familia las va a ver en la cárcel. Las olvidan, las dejan ahí, y entonces son estas mujeres desechables, ¿no? Que se convierten, ya sea como ritual que se hacía, que sí es una parte de los feminicidios en Juárez, que se vuelven eso, el mercado para otros que vean ese espectáculo, se vuelven mulitas, se vuelven la pareja del narco, y entonces empiezan a tener este crecimiento, pero además a la par los medios de comunicación y el mismo gobierno, el mismo narcogobierno de entonces, crea un estereotipo de la mujer en el narco. Y hoy las jóvenes, hasta lo ponen en sus redes, pues es que yo soy buchona, es que yo quiero hacer esto. O sea, les han creado una imagen en donde se puede aspirar a hacer eso. A niñas de 14, de 16 años que esperan que si su novio se vuelve narco, si su novio le entra al narcomenudeo, ellas podrían tener ese futuro, cuando no es así. Entonces, si hay una intencionalidad del gobierno, si hay una intencionalidad del mercado de hacerles creer este estereotipo, cuando ellas son las desechables. Claro. Muchas gracias, Elia. Adelante, Víctor, por favor. Sí, muchas gracias. Saludos a todas y todos, y muy agradecido con Irene por el tema y su exposición, que es sumamente interesante y sobre todo bien compleja. Ahora que estaba tratando de pensar en algún comentario, estructurarlo, no me era fácil, porque todo lo que pienso son a veces elementos contradictorios que creo que tiene que ver con la propia complejidad del fenómeno. Y pensé que ese puede ser mi comentario, subrayar lo multicausal del fenómeno. Es un fenómeno tan complejo, tan difícil, que creo que nos exige estar como muy abiertos a perspectivas y dimensiones, incluso contradictorias entre sí, para tener políticas diferenciadas, pensar en estrategias, diferenciadas según lo que estemos hablando. Y en esos síntomas contradictorios, pensé que podía aportar algunos de estas contradicciones que creo que no se resuelven, que no logramos como eliminarlas porque están presentes todas. Pensaba en un documental que seguro que ya vieron, y si no se los recomiendo mucho, en Netflix, que se llama La Libertad del Diablo, del documentalista mexicano Berardo González. Creo que está muy bien porque toca ese tema que contaba Jesús. Nos muestra la racionalidad de los que están ahí dentro, que muchas veces queremos negar, porque desde afuera es más fácil decir, son malos, gente demoníaca, son extraterrestres. Bueno, ahí hay una racionalidad que
que está presente, que es distinta en hombres y mujeres, pero que hace que el fenómeno sea muy difícilmente comprensible, pero no irracional, ¿no? No patológico, ¿no? Así como estos marcianos que vinieron por afuera de la comunidad a dañar a la comunidad. Segunda cosa, una cosa que mencionaba Orlando que me hizo pensar, por ejemplo, en Tamaulipas, de donde yo soy originario, pues es una zona donde es muy reconocida la presencia del narco, pero tan reconocida que la gente que está en el narco vive al lado de tu casa, vive a 2 cuadras de tu casa, son miembros de la comunidad. Pero una manera como, no sé si de defendernos o de mirar para otro lado, ha sido siempre, en Tampico decimos, los malosos. Es que es de los malosos. Como si fueran otros, ¿no? Como si fuera otra raza, alguien que no tiene que ver con nosotros. Y tristemente todas las familias, tarde o temprano, hemos tenido a alguien que por una razón que no alcanzamos a entender, porque nos es más fácil condenarla, ha entrado y no es extraño que todas las familias de repente podamos contar bajas, ¿no? ¿Te acuerdas aquel tío? No, pues ya no más, pues sí, ya no está, ¿ok? Entonces es bien complicado el tema, tan complicado, y aquí viene un comentario que me hizo pensar mucho de Irene, que también hay que tener estrategias diferenciadas, porque así como habría sectores a los que a lo mejor hay que, entre comillas, atacar con mayor trabajo, más educación, más oportunidades, pensaba que en aquellos monarcas del narco, aquellos empresarios de la violencia, a esos se les tiene que, entre comillas, atacar de otro modo, porque no es el mismo problema, no puedes solucionarlo todo de la misma manera cuando es un fenómeno tan complejo. Así que agradezco mucho, Irene, que nos haya planteado este tema. Yo quisiera después hablar otra cosa sobre el neoliberalismo, pero lo dejaré para otro momento. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Le doy la palabra a Fernando y después ya quiero pedir también la palabra para intervenir. Adelante, por favor. Y después Jesús de... Gracias, Irene. Pues me ponía a pensar un poco lo que comentaba ahorita Víctor, ¿no? La complejidad del problema, pero además de estas estrategias diferenciadas. Y ese es el reclamo precisamente que se le tiene, por ejemplo, al gobierno actual, ¿no? En el sentido de que no puede haber una estrategia diferenciada si no hay una concepción de que la situación, la problemática tiene características específicas. Y es algo que le ha faltado también a Andrés Manuel, ¿no? Esa es la gran demanda que existe hacia Andrés Manuel, en el sentido de decir, no se puede igualar este tema a cualquier otro tema, ¿no? El tema de las vidas, digamos, que se toman derivadas del narcotráfico, en donde están involucradas mujeres, por ejemplo, no puedes decir que pues es igual la vida en general y que tiene que cuidar la vida sin diferenciar que cada una de estas vidas que se pierden por características específicas. Por lo tanto, nos habla un poco el discurso de Andrés Manuel de que no hay una estrategia específica para esto. Sin decirlo, sin decir no hay una estrategia, pues en realidad no hay una estrategia. Y ese es el gran reclamo, creo yo, que se tiene que hacer esta denuncia, esta demanda, sin magnificar, como también un sector de la derecha lo ha querido hacer, pero sí señalar que es un tema fundamental. Me parecía muy interesante también una parte de la lectura donde la autora decía, bueno, esta diferenciación que existe entre los roles de los hombres y las mujeres, en el caso específico del narcotráfico, también se da en un primer nivel entre los hombres, ¿no? O sea, entre los hombres hay niveles también dentro del narcotráfico, hay ciertos valores que se tienen, digamos, valores en el sentido de valores internos del narcotráfico, y quien no los tiene, pues está en un menor nivel. Pero además, en el rol de las mujeres, que primero son, hay como varios también roles que ellas van jugando, ¿no? Ella decía el caso de las buchonas, pero además también el caso de las mujeres que forman parte de un núcleo familiar del narcotráfico, es decir, son mujeres que ya nacieron dentro del núcleo del narcotráfico y que, aunque hayan nacido dentro de este núcleo, no están más que destinadas a heredar propiamente la gestión o la administración de los recursos que derivan de esta actividad económica, ¿no? Por otro lado, lo que comentaba Elia, ¿no? En ese sentido de que las mujeres, pues, finalmente, los roles que juegan, pues solamente les queda aspirar a caricaturas del narcotraficante, ¿no? Como el caso de la Reina del Sur, o como el caso de estas caricaturas que se han hecho realmente del papel que juegan las mujeres, ¿no? En la realidad, las mujeres, muy pocas pueden jugar el rol que tiene la esposa del Chapo o la Reina del Sur.
La mayoría de las mujeres están destinadas a terceras actividades que son las más riesgosas dentro del ámbito del narcotráfico, pero que además son actividades que, como bien lo dice en la lectura, no generan una gran cantidad económica de dinero, ¿no? Son actividades, digamos, secundarias que son bienvenidas dentro del ámbito del narcotráfico porque siguen siendo ingresos para ellos, pero que no representan el grueso económico de esta actividad productiva, ¿no? Las mujeres finalmente son relegadas a ese nivel y en el mejor de los casos, como decía la lectura, pues tendrán ahí un pequeño changarro o alguna actividad, algún punto de venta, ¿no? Donde ellas puedan hacer algún tipo de actividad ahí de narcotráfico, digamos, de relación económica, pero no más, ¿no? En otros casos las mujeres pues son estas mulitas que tienen que trasladar la droga y que están expuestas todo el tiempo, pero además, como decía, y creo que esto es muy importante, me pareció fundamental dentro de la lectura, es esta idea que no solo está dentro del narcotráfico, sino en la sociedad en general, que es la idea de sentirse útil, ¿no? La idea de la mujer como este objeto que se siente útil sirviendo a los demás, ¿no? O sea, no solo en la lógica del narcotráfico se da en muchos ámbitos de la sociedad, pero en el narcotráfico se manifiesta específicamente de esa forma, ¿no? Yo me siento útil no haciendo, por ejemplo, no diciendo que fue alguien el que lo hizo, y en el peor de los casos asumiendo que fui yo la que lo hizo, aunque no lo haya hecho. Como ya lo decía Elia, por defender al papá, al hermano, al hijo, etcétera, y cayendo en una situación muy complicada donde la mujer pues tiene una condición distinta y además cae el peso de la ley sobre ella, ¿no? Una situación complicada que por ejemplo, ya me gustaría hablar ya en mi siguiente intervención, pero llevarlo al ámbito local, donde este fenómeno que en algunos estados se ha dado de manera histórica, pero además ha crecido de manera importante, en el caso de la Ciudad de México estamos viendo un fenómeno parecido. El tema del narcotráfico está creciendo desde la zona metropolitana, las orillas de la zona metropolitana, aquellos espacios olvidados que para la Ciudad de México no existen, se está gestando una situación muy parecida a lo que sus inicios en los estados ocurrió. Es decir, el olvido de estos casos, el olvido de estos temas, sin lugar a duda nos van a llevar a situaciones muy parecidas. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Voy a intervenir, después sigue Jesús y si alguien quisiera pedir la palabra, voy a poner el... Bien, pues rápidamente, yo, bueno, diría dentro de esto que bien señala Víctor, ¿no? De la contradicción y de la complejidad que hay dentro de este proceso, que también ya Elia lo señalaba, ¿no? Esta suerte de ternura, ¿no? De estas mujeres que se van deshumanizando, se van destruyendo, ¿no? Van asumiendo incluso la destrucción física, mental, ¿no? De ellas mismas. Entonces, a la par que sucede una destrucción, están tratando de recuperar parte de su subjetividad, ¿no? Un poco con esta visión, ¿no? De las contradicciones, de los elementos contradictorios, ¿no? De los que estaba aludiendo Víctor. Ahí también, por ejemplo, yo voy a insistir a lo mejor en esta idea, pudiera hasta resultar un poco maniquea, ¿no? De tratar de empatar esta cuestión del narcotráfico con el neoliberalismo, ¿no? Por ejemplo, en el neoliberalismo, es súper extendido esta idea, bueno, lo decía, ¿no? Los empresarios de la violencia, ¿no? Bueno, efectivamente los empresarios en la visión neoliberal tienen derecho a todo, o sea, a que se les rescate cuando hay una crisis, a tener los mejores privilegios, a darle champán en el avión privado al perro, o sea, a los dispendios, a hacerse de las vacunas para toda su familia, aunque los médicos las necesiten. En fin, tienen derecho a todo. Lo mismo lo tienen, digamos, cualquier empresario, ¿eh? Por ejemplo, ahora que se discutía lo de la pandemia y lo de los semáforos, ¿no? Como los empresarios de los restaurantes, no los trabajadores, los empresarios de los restaurantes exigían su derecho a la ganancia, no a que sus trabajadores tuvieran salario por esta pandemia, sino a seguir incrementando sus ganancias. Entonces, lo mismo ocurre con estos empresarios del narco que tienen derecho a todo. Y también yo sigo poniendo la similitud, así como llegó la esposa de Peña Nieto a ser primera dama,
Así Emma Coronel llega a ser la pareja del Chapo, ¿no? Las dos son prostitutas, de alguna manera se exhiben públicamente, ya sea como reinas de la belleza, ya sea en Televisa, y gracias a ese proceso que además son un caso aislado, porque la gran generalidad no puede gozar de esos privilegios, ¿no? Ni de los de la mujer de Peña Nieto, ni de los de la mujer del Chapo, ¿no? Porque los digo no anunciando su nombre, sino porque quedan así inscritas en el imaginario social. Entonces, finalmente, Peña Nieto es un empresario, aunque también puede tener sus ligas con el narco, pero el Chapo es un empresario del narco, y entonces en estas figuras, ¿no?, que se van permitiendo públicamente, ¿no? Y que van operando a la par, ¿no? Yo sigo insistiendo en esta imagen, ¿no? El narcotráfico es la otra cara de la moneda del neoliberalismo. Y bueno, además de la visión espacial, que también eso es algo que Fernando ya empezaba a tocar, ¿no?, ahorita en su intervención, como hay espacios sociales, no nada más en el ámbito cultural, sino físicamente, en donde el narcotráfico penetra de manera diferenciada. ¿Por qué comenzó en los 40s en la Sierra de Sinaloa? ¿Por qué se extendió? ¿Por qué recobró una cultura campesina? ¿Por qué después los feminicidios inician en las maquilas en la frontera norte? ¿Por qué se extienden? ¿Por qué Tlaxcala se convierte en el centro en donde hay mujeres que aspiran a ser a las esposas de los tratantes de blancas y ser las que cuidan a las niñas que se roban, que después prostituyen? O sea, ¿por qué están ocurriendo esos lugares? ¿Por qué están ocurriendo en esos espacios? ¿Por qué en Chalco? ¿Por qué Tláhuac se convirtió también en zona de paso de las drogas, y luego hasta narcodelegado tuvimos, y luego ahora pues las ejecuciones, los muertos que han aparecido embolsados en las colonias a unas calles de las casas, las casas de seguridad, en fin, están todos? O sea, habría que preguntarnos, y con eso ya termino, cómo es que espacialmente también, además de que culturalmente, no nada más es cultural, es principalmente material el asunto del narcotráfico y del usufructo de las mujeres y del trastocamiento, y también la relación con el feminicidio, del trato que involucra al sistema de reproducción económico del narcotráfico y las mujeres. Entonces yo le dejo ahí. Y sigue Jesús, por favor. Después me parece que levantó la mano, no sé si Elia o Orlando primero, ya me dirán, por favor. Y después Víctor, me parece que también levantó la mano. Adelante, por Ahí favor. en el chat le puse el orden. Okay, gracias, Elia. Muy bien. Sí, Gracias. muchas Adelante, gracias, Elia, perdón, Irene. perdón. Jesús y después Elia. Adelante, Jesús, perdón. Muchas gracias, Elia, Irene. Yo coincido en que, bueno, quizás si no es una cara, es un brazo del neoliberalismo, el narcotráfico, porque no podemos negar, como lo dice, aquí ya entro yo a Manuel Castells, este libro, La Era de la Información, que les presento aquí. De aquí tomo yo algunas ideas generales de lo que él plantea como resultado de la relación entre el neoliberalismo y el narcotráfico y su influencia en América Latina. El narcotráfico tiene una dimensión financiera, ¿no? Y es uno de los elementos que plantea Manuel Castells. Él nos dice que el lavado de dinero se ha convertido en un componente significativo de los flujos financieros globales y también en una fuerte importante de desestabilización de los flujos financieros en los estados en donde opera. Del mismo modo, tiene una dimensión estatal, porque sabemos que el narcotráfico tiene la capacidad de penetrar las instituciones y de corromperlas. Nos dice Manuel Castells, también esto genera una reacción muchas veces desesperada en algunos estados democráticos de inmediatamente cancelar las libertades democráticas, o tiene otro tipo de efectos. Por ejemplo, en el caso de las campañas, y lo estamos viviendo en México, en 2 semanas vamos a tener la campaña, ya la elección intermedia, y
se va a llevar a cabo y están siendo asesinados muchos candidatos que no necesariamente puedo yo afirmar, como periodista sería incorrecto afirmar que sus asesinatos tengan que ver necesariamente con que ellos pudieran tener vínculos con el narcotráfico, sino por el propio hecho de que los poderes a nivel local, pues a lo mejor muchos de ellos no están de acuerdo con estos candidatos, y esta es la razón por la que se les elimina. El propio financiamiento de las campañas políticas, nos lo dice Manuel Castells en este libro, es un factor también fundamental para atraer al narcotráfico, y los favores, y bueno, a cambio de tales y tales concesiones, algunos partidos políticos o políticos ya insertos en la burocracia estatal acceden a determinadas demandas del narcotráfico a cambio, pues también de poder financiar campañas políticas, ¿no? Castells señala dos elementos más: la dimensión social del narcotráfico, que plantea, por ejemplo, en el caso de Colombia, una clase empresarial marginada, porque pues finalmente la industrialización no ha podido llegar a todos los niveles en el caso de los países de América Latina. El riesgo de que en zonas donde está el narcotráfico, tiene presencia el narcotráfico, surjan grupos paramilitares que combaten o que intentan tener zonas anticomunistas o antimovimientos sociales. Y bueno, el hecho de que el crimen organizado, por ejemplo, en países como en Colombia, ya tenía una presencia desde antes de que adquiriera, digamos, cariz esta identificación como productor de cocaína a nivel mundial. El otro problema que Manuel Castells señala es el hecho de la política norteamericana respecto al tema de las drogas, que aquí pues viene muy enlazado con lo que hizo Felipe Calderón en su sexenio, y que es el hecho de buscar combatir el narcotráfico en las zonas donde se produce y mantener esta política prohibicionista respecto a la utilización de las drogas, que ya ha sido un tema que se ha afortunadamente liberado aquí en México, por lo menos en lo que se refiere al tema de la marihuana, ¿no? Para uso lúdico, no solamente medicinal. Y de alguna manera, dice Castells, pues esto justifica muchas veces esta política que impone Estados Unidos, una forma de imperialismo renovado, ¿no? Que más bien es como una histeria colectiva, generar una histeria colectiva para perseguir al narcotráfico, que pues equivale en estos momentos a lo que fue en otro tiempo el comunismo, el combatir al comunismo, el combatir o también hoy el terrorismo, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Entonces, dice finalmente Manuel Castells, con este comentario concluiría yo este bloque, diciendo que en buena medida esta fascinación colectiva que nos producen las películas de ciencia ficción abona de alguna manera a la narcocultura, porque está centrada en dos elementos fundamentales. Despierta nuestros impulsos violentos reprimidos en la estructura psicológica de todos como individuos, y porque también apela a un quiebre estructural en el orden moral tradicional, ¿no? Entonces yo creo que aquí, en todos estos ámbitos que aborda Manuel Castells, me parece que es pertinente, porque cada uno de ellos pueden ser dimensiones de análisis muy importantes para tratar de ver mucho más en su complejidad y con mucha más objetividad el problema del narcotráfico y de la narcocultura, ¿no? Claro, muchas gracias, Jesús. Por favor, Elia. Gabino, no sé si pidió antes la palabra, ¿no, verdad? Sí, es verdad. Gabino. Sí, así es. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, correcto. Muy bien.
Ya no, cerraste tu micrófono. Ah, perdón. Pues bueno, a mí lo que me sorprende de la lectura y de la realidad que conocemos, pues es precisamente todo el avance que han tenido los antivalores, ¿no? O sea, que maneja el narcotráfico y el crimen organizado dentro de sus filas. Y me sorprende porque pues vivimos en una sociedad que precisamente está vinculada muy fuertemente, como ya lo hemos analizado en otras mesas, con la cuestión religiosa, ¿no? Donde se supone que imperan códigos éticos y morales que se difunden entre la gente, pues precisamente pues para que no incurran en antivalores o en ese tipo de prácticas, ¿no? Por un lado, por el otro, pues también me sorprende ante un país que se supone tiene un sistema educativo, si no de óptima calidad, pues sí, muy amplio, ¿no? O sea, tenemos escuelas prácticamente en todas las comunidades a lo largo y ancho del país, ¿no? Y aún así se siguen, o este fenómeno sigue acrecentando, ¿no? Entonces, para mí sí es muy preocupante porque, bueno, finalmente, independientemente de que el neoliberalismo tenga relación o no con lo que está sucediendo, si nos remontamos también a la historia y haciendo memoria, pues antes del implemento del neoliberalismo en el país, pues sí existía el narcotráfico, ¿no? Pero estaba como que limitado a una minoría, y nada más, ¿no? O sea, el resto de la sociedad precisamente no estaba involucrada en esas actividades y poco a poco lo ha venido haciendo, ¿no? O sea, han aparecido un sinnúmero de nuevos crímenes, ¿no? O sea, la trata de blancas, el secuestro, la extorsión, en fin, muchos crímenes que antes, pues ni siquiera se conocían, ¿no? Y que se han venido acrecentando a partir de que el neoliberalismo se instala en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues también me preocupa, pues a dónde vayamos a parar, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Ahora ya están los hijos de ese narcotráfico y de ese crimen organizado, pues con esa mentalidad, ¿no? O sea, es increíble que los jóvenes o los niños aspiren a ser padrotes, ¿no? O que las mujeres, no solo en el ámbito del narcotráfico, sino ya prácticamente en todas las relaciones sociales que el machismo les ha asignado, pues también están pensando únicamente en un matrimonio pues para su beneficio económico, ¿no? O en una relación sentimental para su beneficio económico. Ya no se van por ningún otro valor más que ese. Y lo digo porque, bueno, yo también he estado viviendo algunos años en provincia y conozco pues precisamente la manera de pensar de los jóvenes y de las mujeres jóvenes, ¿no? En este sentido. Entonces, ya trascendió de la narcocultura, pues a la sociedad, ese tipo de valores, ¿no? Entonces, y bueno, y también me preocupa otro aspecto que finalmente, pues es la gente que recurre, no porque tenga la idea de ser la buchona, ¿no? Del narcotraficante o el gran narcotraficante, ¿no? Sino pues recurre a esas prácticas del narcotráfico porque pues como no le queda otra, por su situación económica por la que atraviesa, ¿no? Entonces, y es lo que a mí de todo el tema me preocupa más porque son precisamente la gente que más agresiones reciben, ¿no? O sea, son las personas a las que más asesinan, son las personas que pues integran las estadísticas de cientos de miles de personas que han muerto a causa de este fenómeno. Entonces, me preocupa porque, o sea, todos los días hemos estado recibiendo notificaciones o noticias o información al respecto del tema, y pues es gente así, es gente de a pie, es gente que pues yo creo que no utiliza ni un cúter para defenderse, ¿no? Y son los dueños de las plazas los que llegan y los ejecutan, ¿no? Y pues los ejecutan pues también porque no tienen ni siquiera manera de defenderse ante esas agresiones, ¿no?
y sigue creciendo la cifra. O sea, el libro plantea, o el texto que nos comparten, que en ese entonces había un promedio de 37 personas ejecutadas al día, ¿no? Y ahorita ya andamos rondando las 100 personas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería opinar en este momento. Gracias. Muchas gracias. Yo me gustaría pedirles a quienes van a participar que pudiéramos ir cerrando para que, o bueno, no sé si todavía quieren seguir en el tema, pero bueno, que las próximas intervenciones sean como de cierre. Entonces, está Elia, por favor, ahora sí, adelante. Gracias. Pues justamente, ¿no? En el texto no hay una solución, no se plantea una solución. Y lo que decía, bueno, porque es complejo, lo que decía Víctor, ¿no? Es multicausal el fenómeno. Y yo pensaba en esto de la solución porque, bueno, Andrés Manuel ha pedido una política del perdón y lo leíamos en la cartilla, ¿no? En la ética o lo que se pretende. ¿Cómo pedir ese perdón o cómo hacer ese perdón ante tanta injusticia? En el documental al que refiere también Víctor, que es La libertad del diablo, habla justamente la mamá de sus hijos, 3 además, hijos desaparecidos por el narco, y cuando les preguntan, digo, no es asunto de quemarles el documental, pero les preguntan que si perdonarían o más bien qué harían frente a los causores o los que hicieron la desgracia de su familia con sus jóvenes, sus familiares, y decía ella que pues en lágrimas, ¿no? Que no les podría hacer lo mismo, ella no podría hacerles lo mismo que le hicieron a ella, ¿no? Pero no hay un perdón, o sea, no hay un perdón, y a las niñas iguales que les quitan a su madre, una de ellas dice, sí, yo sí quisiera que sintieran lo mismo, ¿no? Yo sí quisiera que sufrieran lo mismo que yo he sufrido. O sea, hay posturas en las que tiene que ver mucho con lo que se está viviendo para poder entender el fenómeno. Es muy difícil, y a lo mejor la solución a nivel de gobierno y a la solución a nivel social nos va a tomar más tiempo, porque ha llevado muchas décadas esta situación. El fenómeno de las niñas, de las buchonas que se les está presentando, yo creo que sí es muy, muy neoliberal, porque se ha vendido esta imagen de la vida breve, pero bien vivida, y que es como la única forma que tienes desde tu estrato social para poder ascender a ese estatus, a esa imagen, a esa condición económica, ¿no? Por ahí un caso muy cercano a nuestra realidad de un joven que fue asesinado, ¿no? Que sus frases eran, bueno, pero no importa que yo viva poco, pues voy a dejarles algo a mi familia, ¿no? Les voy a dejar una casa, un terreno, un auto, y eso es lo que yo puedo dejar. Si vivo poco, pues ni modo, ¿no? O sea, es terrible porque ya no hay una valoración de la vida, ya no se va a favor de la vida, sino es el mientras estoy aquí, mientras sufro, voy a pasar este momento. Y entonces la violencia que las mujeres pudieran ejercer dentro del ámbito del narco, pues es realmente mínima. Ellas no torturan, son las que cuidan, cuando secuestran, son las que cuidan a los que secuestran, cuando hay que transportar, pues ellas son las que transportan, no son las que están ahorita asesinando, aunque se busca ese modelo. O sea, han habido figuras, ¿no? En la última década hacia acá, en donde quieren mostrar que las mujeres también pueden ser igual de agresivas y violentas que los hombres, pero no hay forma, porque hay yo no sé si es una cosa natural, pero que ellas ante la imagen y la expresión del dolor, pues no pueden seguir torturando, ¿no? Y que, bueno, los Zetas sepamos que fueron entrenados en Estados Unidos, ¿no? Los Gafe, los Caiviles, todos son producción gringa. Toda esa forma de tortura tiene que ver con un adiestramiento, y pues bueno, las mujeres no lo tienen. Entonces, para ellas es difícil llegar a esos grados de tortura o de violencia. Tenemos sí que apoyarnos socialmente y con las instancias para evitar que estas niñas sigan teniendo esta imagen idealizada de que así se puede tener éxito. El éxito es una construcción capitalista neoliberal,
pensar que cómo es una persona exitosa, qué se siente ser exitosa, ¿no? Y hay que irles quitando y estar sobre el lenguaje, sobre todo, porque ya vimos que el lenguaje, el neoliberalismo sí se metió en el lenguaje, en nuestra cultura, y tenemos que ir cambiando estas narrativas para que haya una alternativa, ¿no? Con la juventud. Gracias. Y yo concluiría con esto, ¿no? Creo que ha habido un espejismo, un engaño para la juventud, hacerles creer que en estos espacios se puede ser libre, se puede ser como ellos quieren ser, como ellas quieren ser, pero no es así. Al final les cuesta la vida, al final les cuesta el cuerpo. Cualquier mujer que esté en el narco ha sido violada, incluso la esposa del Chapo, y por el mismo ella siendo niña, o sea, allí no hay forma de que hayan llegado como ellos, ¿no? Y que también ellos llevaron un proceso después de deshumanización. Entonces, una de las soluciones que podríamos plantear socialmente o comunitariamente, pues es la humanización y a favor de la vida, que su vida sí vale, que ya son alguien por existir, que no necesitan ser exitosas, que no necesitan pegarse a alguien para ser alguien importante, ¿no? Incluso en esta condición en la que estamos económicamente, aún con la pandemia, aún con muchas condiciones, bien vale la pena intentarlo comunitariamente. También, como decimos en otros espacios, las niñas es de todos, somos responsables de ellas y tenemos que ayudar a que su proceso de infancia llegue a bien. Hoy tenemos, por desgracia, muchos casos de infantes que están siendo desaparecidos y que están siendo también asesinados, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo ahí, tenemos que trabajar colectivamente. Gracias. Gracias, Elia. Orlando, por favor, adelante. Gracias. Sí, retomar esta idea que también mencionaron de el papel del género hegemónico, ¿no? De que se vive dentro del narcotráfico. Y en ese sentido el papel que la mujer tiene que vivir o se le incita a asumir dentro de esa estructura, ¿no? Porque sí, efectivamente, no todas son las grandes líderes dentro de la estructura del narcotráfico. De hecho, son, como dijeron ustedes, son las menos. Sin embargo, dentro de esa estructura hegemónica, desde cierta masculinidad hasta lo que se exige de las mujeres, en cualquiera de los casos, de manera estructural es imposible, ¿no? que pudiéramos hablar de una alternativa justa dentro de este sistema. Y lo mismo lo podemos decir respecto del capitalismo, respecto de otras estructuras, porque en su esencia son injustas. Entonces yo creo que es algo que siempre tenemos que destacar, porque a veces pudiera pensarse que si la violencia ejercida dentro del narcotráfico fuera ejercida por las mujeres, sería menos violenta o sería menos injusta, pero no se trata de eso. El sistema del narcotráfico, por definición, por estructura, es injusto, y entonces yo creo que no hay que perder de vista ese punto. Y dentro de esta complejidad, yo diría multifactorial, pues está el tema también de la migración, el tema de que no somos autosuficientes en el cultivo, ¿no? Y en esa afectación que tienen las mujeres en respecto también de los feminicidios, ¿no? También se mencionaba, bueno, cuáles son los motivos por los cuales en ciertas zonas del país es donde se da el origen del narcotráfico o el origen de los feminicidios. Creo que son ideas bastante interesantes a profundizar y a explorar, pero de entrada diría que pues esto se agudiza más dentro de la, pues no sé, de la escalera de violencia, cuando hablamos de una mujer que vive en un contexto de ese tipo de violencia. Los feminicidios cada vez son mayores en ese tipo de ciudades. Por ejemplo, insisto en el caso de Guerrero, porque un poco es del que sé un poco más de los estados de provincia, pues que efectivamente ahí cada vez son más los números de feminicidios, quizá como consecuencia de también ser Guerrero un estado muy violento en términos de narcotráfico. Entonces, pues parece ser que también hay una relación en ese sentido. Y bueno, por supuesto, el narco interno en la Ciudad de México, pues hay que decirlo, hay que nombrarlo, como otras cosas que no se dicen, porque se piensa, el narcotráfico solamente es en los estados de la República, pero no en Ciudad de México, ¿no? No, pues también aquí hay una forma de vivir el narcotráfico que, al igual que en otros estados se tiene que estratégicamente actuar de manera diferente, pues en el caso de Ciudad de México también tiene que ser diferente, pero nunca se tiene que negar, al contrario, hay que asumirlo para ver cómo se tiene que abordar ese tema. Y bueno, ya por último, sobre ese tema que dice Elia, ¿no? Sobre el perdón
en olvido. Pues yo creo que el principal tema es la justicia, ¿no? Pues, si no hay justicia, pues el tema del perdón, pues no es que no tenga sentido, pero no es el central. Lo primero es que se haga justicia. Ya después de que se hace justicia, pues a lo mejor el que te hayan matado a un ser querido, aún y con la justicia, no te es suficiente. Hay otros procesos, otra etapa donde quizá ahí es donde cabe el perdón, pero no tiene que ser una elección entre perdón y justicia. La justicia tiene que ir por delante, ¿no? Yo creo que es algo que siempre se tiene que estar remarcando, porque no tienes que elegir como entre en un proceso personal psicológico de sanación de un acto de injusticia tal cual, ¿no? Que se tiene que aplicar la justicia. Y bueno, pues ese sería mi comentario final y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Le doy la palabra, me ponen en el chat Fernando, que había solicitado la palabra. Por favor, adelante, Fernando, después. Sí, sí, muchas gracias. Pues yo como cierre, pues quisiera quedarme con esta idea que plantea la autora de que finalmente estas relaciones sociales que se dan al interior del narcotráfico y también estos roles asignados de género dentro del narcotráfico no son estáticos, sino que se van moviendo a partir de la forma en que el narcotráfico va evolucionando, ¿no? Podemos verlo ahora. Este artículo es escrito en el 2012, cuando el narcotráfico tenía una fuerza muy importante en cuanto a la forma de traslado de la droga, etcétera. Pero vemos que también como después del 2012 comienza a asignar distintas actividades, no necesariamente ligadas al propio narcotráfico, como es el caso de la trata de personas, ¿no? Donde nuevamente el rol de la mujer vuelve a cobrar algo muy importante, ¿no? Que es ya la explotación del cuerpo de la mujer directamente, ya no como esta idea de que comentaba la autora del trofeo, solamente de las raptamos porque son trofeos que nosotros tenemos, que da estatus, que da una forma de compañía y de relación dentro de la figura del narcotraficante, sino ahora es la explotación directa de los cuerpos de las mujeres, como en el caso de la trata, y que esta trata también en los estados se ha extendido a muchos estados, sobre todo en el centro del país, Tlaxcala, Morelos, en espacios donde, digamos, se ha magnificado el fenómeno y que ha tenido consecuencias desastrosas, donde la mayoría de personas que son desaparecidas por ámbitos de trata son mujeres, todas ellas. Y ya para finalizar, pues les quiero recomendar, así como hacía la recomendación muy buena Víctor, les quiero recomendar un documental que está gratuito actualmente y que es de Cinépolis Click o algo así, pero se llama Volverte a ver. Volverte a ver es el documental, y que habla sobre un grupo de madres buscadoras que precisamente buscan a sus hijas, que se encuentran desaparecidas y que de manera desafortunada y también de manera histórica obligan al Estado, en este caso al Estado de Morelos, a abrir dos fosas que se encontraban, digamos, ocultas por parte del Estado, y que eran dos fosas donde tenían registradas a 35 personas muertas. Sin embargo, después de que se hace toda esta lucha, ellas logran destapar la fosa y encuentran a 80 cuerpos, ¿no? Que no estaban registrados ni en carpetas de investigación, pero que además nos va relatando un poco el rol que juegan las mujeres, no solo en el ámbito del narcotráfico, sino también fuera de él, en la búsqueda de sus familiares. Yo me preguntaba cuando veía este documental, ¿y dónde están los padres buscando a sus hijos? O sea, son las mismas madres buscando a sus hijas y a sus hijos, ¿no? Las mismas madres teniendo que hacer de ministerios públicos, teniendo que hacer de investigadoras, teniendo que hacer de perito, teniendo que hacer de todas las actividades que en su momento tendría que realizar el propio Estado. Las mujeres asumen esa actividad y además el rol de madre, ¿no? Porque también tienen hijos, también tienen esposos, tienen etcétera. Creo yo que tenemos que mirar hacia dónde va a evolucionar esta forma del narcotráfico. Como bien lo decía la autora, es con lo que yo me quedo. Estos roles de género no son estáticos, van cambiando, se van adaptando a las nuevas circunstancias, y en esto lo que hemos visto históricamente es que la mujer sigue siendo la más afectada en estos roles, y además la explotación del cuerpo hasta la violencia mayor, que es la privación de la vida. Muchísimas gracias a todos, y yo ahí cerraría mi participación. Muchas gracias, Fernando. Por favor, Víctor, adelante. Ahí está. ¿Ya se me oye? El micrófono, un clásico. Sí, me quedé pensando, muchas gracias a todos, y quiero elaborar un primer comentario sobre unas ideas bien interesantes que planteaban Elia y Orlando.
en términos de, me quedé pensando, ¿no?, en el drama mexicano, en el drama como sociedad que supone el momento que estamos ahora, pero incluso si imagináramos de manera muy optimista un futuro a 40, 50 años, no sé, donde lográramos salir de este precipicio, aún ahí tendríamos que enfrentar el tremendo reto como sociedad de cómo nos vamos a contar una historia que a todos nos reconcilie, que más o menos sea una historia común sobre lo que pasó y por qué pasó lo que pasó. Y ahí pensaba, estoy de acuerdo con Orlando, habría que pensar valorativamente que la justicia va primero que el perdón. Esa es una idea teórica, filosófica, humanística, que yo estoy de acuerdo. Pero luego pienso en que las experiencias concretas, empíricas de sociedades que han pasado por procesos semejantes, rompen nuestra teoría, rompen nuestro deseo de que solo haya una manera de pensar esto. Uruguay privilegió primero el perdón antes que la justicia. Al lado del Río de la Plata, Argentina, dubitativamente primero privilegió el perdón, pero después cambió la justicia, ¿no? Lo que quiero decir es esto, porque al final tiene que ser una historia donde quepan las voces de todos, hablen desde los que sufrieron la muerte hasta que los que la perpetraron, las mujeres, los hombres, los ricos, los pobres. Me imagino que va a ser una cosa bien fuerte, bien interesante, y ojalá tengamos apertura, tolerancia, nobleza para intentar, estoy hablando a 50, 60 años, ojalá menos, ¿no? Ojalá mucho antes, intentar construir un relato donde todos podamos un poco explicarnos qué fue lo que pasó en estos años horrorosos en los que todavía estamos. Y un segundo y rápido comentario que terminará en el mismo lugar de esa premisa que tenía Irene bien fuerte de la vinculación entre narcotráfico y neoliberalismo. Terminaré llegando al mismo lugar, sobre todo subrayando los mismos efectos, pero quería introducir un matiz en la relación, porque creo que es una relación tan compleja donde los esquemas más fáciles, uno sería algo así como la casualidad, no tiene nada que ver, ¿no? Ha sido pura coincidencia que se dieran en el tiempo. Pues está claro que no, la casualidad no nos convence. Pero el otro esquema igual de fuerte de blanco-negro sería la causalidad. Una cosa provoca al otro, están claramente relacionados. Me imagino como un cuarto de máquinas, ¿no? Y ahí están los narcos, ahí están los liberales y se ponen de acuerdo. Y yo creo que la cosa, sí, en algunos puntos puede llegar a ser así, pero no toda la complejidad del fenómeno se explica así. Ahí hay como unas intersecciones bien difíciles de entender. Por ejemplo, y meto otro elemento que hace mucho ruido, la mitificada, y lo pongo entre comillas como burlonamente, transición a la democracia. Mucho de la transición a la democracia que supuso el relevo de los gobiernos, sobre todo los locales, implicó que el PRI, que era esa hegemonía autoritaria, dejara de tener el control de lo que después van a ser grupos del narco, ¿no? Que trabajaban, ¿no?, ilegalmente para la estabilidad priista. Entonces, mucho de esa transición, por un lado, celebrada, qué bueno que llegaron de otros colores, también trajo como esta descentralización, ¿no? Esta fragmentación, descontrol, si podemos llamarlo así. Y en términos de desregulación, que bien decía Irene, el neoliberalismo es desregulación, lleva toda la razón, económica, laboral, ambiental, yo agregaría social, y eso se pega con lo que decía Gavino. Aquellos controles sociales que lograban que el individualismo se diera dentro de ciertos patrones sociales de observancia, la religión, la familia, la educación, los valores. El neoliberalismo es la globalidad, ¿no? ¿Por qué vas a seguir las prácticas costumbristas cuando en tu telefonito estás viendo otros modelos de vida globales? Yo como profesor que llevo más de 20 años dando clases, estoy seguro que nunca sentí la estima que pudo haber sentido mi padre o mi abuelo, que también fueron profesores, como de verte como un modelo aspiracional. Los chicos te ven y dicen, bueno, no, este profesor de cuarta, ¿qué va a ser para mí un modelo aspiracional cuando en mi telefonito globalmente tengo otras figuras? Entonces, por ahí va el tema de los antivalores que decía Gavino, que yo creo que está pegado con esta globalización, esta cultura de masas que el neoliberalismo ha traído. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Muchas gracias a ti, Víctor. Por favor, sigue Jesús, adelante. Muchas gracias, Irene.
Hay un par de notas que hice de los comentarios de él y de Orlando en los que coincido, y ahorita voy a decir en qué, que me parecen muy pertinentes, pero quería yo comenzar este bloque diciéndoles, contándoles una brevísima anécdota. Uno como periodista, pues ustedes se imaginarán que vive, no quiero decir que el periodista es más sensible a las circunstancias o simplemente estamos mucho más expuestos a tener conversaciones con toda clase de personas, a acudir a zonas en donde a veces nadie se atreve a entrar y cuestionar y hacer preguntas, porque en buena medida esa es nuestra labor como periodistas, ¿no? Estoy seguro de que los políticos también tienen una vida llena de situaciones y de experiencias a lo largo de su día, pero bueno, sus experiencias están concentradas en un determinado contexto, ¿no? En el que ellos se desenvuelven. Estaba yo sacando mi credencial de lector en los primeros años, creo que fue el primer año de Felipe Calderón como presidente, y estaba yo formado ya en la fila y por alguna razón estábamos comentando diversas cuestiones y salió a colación este asunto de la guerra de Calderón contra el narco, y estaba allí un profesor muy joven que me dijo que era profesor de la Ibero, y su mamá, y había una jovencita al lado mío y estábamos ahí comentando cosas. De pronto surgió el tema de lo de Calderón y cuando yo expresé mi postura, cuando a mí me preguntaron exprofeso su mamá y el profesor de la Ibero, que cuál era mi opinión respecto al tema de las drogas, yo les decía, bueno, es que mi posición desde estudiante siempre ha sido pues la de que cada quien decida lo que quiera hacer con su cuerpo y siempre y cuando pues, sea una decisión informada. Y yo creo que a los jóvenes siempre hay que proveerles de la información necesaria para que ellos tomen sus decisiones en entera libertad. Yo creo que un paso fundamental podría ser la despenalización de las drogas, por ejemplo, la marihuana. Bueno, la señora casi me come en ese momento cuando yo le manifiesto estas ideas y me dice, usted es un ignorante, será muy periodista. Bueno, me insultó lo que pudo, lo más educadamente que pudo, y me dijo, es que usted no sabe, necesitamos en este país a alguien como Calderón que pueda concertar con el narco, que pueda llegar a acuerdos con el narcotráfico. Ya para ese entonces, para ese momento, ya el profesor pues prefería estar callado, ¿no? Ya no expresaba mayores argumentos, y yo lo único que le dije, mire, yo me sostengo en esto y con todo respeto, como ya la situación está pasando de nivel, pues yo preferiría concluir aquí la conversación. La chica que estaba afortunadamente al lado mío se dio cuenta de todo lo que ocurrió y ella asentía y parecía estar de acuerdo con mi postura. Aquí el punto a donde voy es que yo creo que el problema, como lo vio Calderón, y lo decía yo en mi segundo comentario, lo vio Calderón muy a la manera de Estados Unidos, ¿no? Decir, aquí tiene que haber una actitud prohibicionista y se tiene que combatir frontalmente a la delincuencia porque la violencia se combate con más violencia y vamos a demostrar que somos más violentos que ellos y los vamos a acabar, y eso ni siquiera ocurrió. Y tampoco ocurrió, yo creo, el que haya él podido negociar nada con los narcotraficantes. Y la prueba está que seguimos viviendo la misma violencia en los primeros años todavía del gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces, a mí me parece que no había ni fundamento para que Felipe Calderón lanzara esta guerra. Las cifras lo dicen, tanto las encuestas como las mediciones sobre los hábitos de consumo expresadas por sus propios voceros de Vicente Fox y de Calderón demuestran que ni había un aumento en el consumo, ni había una mayor demanda por parte de Estados Unidos. Sí, muchas gracias. Para atender este problema, se decidió por la vía de la violencia. En realidad, me parece que se debió haber abordado el tema como un problema de salud. Y un problema de salud es lo que expresa la lectura, lo que expresa el documental que vimos, estos cementerios llenos con los que concluye el documental,
de mausoleos enormes, ostentosos, que contrastan con una vida, pues, en una justa medianía a la que uno podría aspirar como estudiante, como profesor, como periodista, como urbanista. Me parece que no dejan de expresar que el problema es un problema de salud. Yo lamento que Andrés Manuel le haya devuelto los tiempos de estos que él decía que era una herencia de Díaz Ordaz a los medios de comunicación, los tiempos de Estado, porque soy alguien convencido de que esos tiempos habrían servido mucho para sensibilizar a la población en esta clase de temas: la trata de personas, la sexualidad, la violencia, los autocuidados, cuál es nuestro concepto de éxito. Yo creo que de todo eso merece la pena enterarse la población, y no de las cifras de asesinatos y los pleitos entre las bandas distintas por el intercambio de información. Coincido, ya para terminar, con Elia en lo que decía: se tiene que trabajar colectivamente. Creo que de los elementos que yo compartí aquí con ustedes de Manuel Castells, del análisis que hace Manuel Castells, se puede deducir que se puede trabajar territorialmente, como lo propone Elia, en quitar esta idealización que se tiene y hacer mucho más consciente lo que decía Castells, esta fascinación colectiva. ¿De dónde proviene? ¿Cómo puede ser que prefiramos ser como los narcotraficantes y no volvernos empresarios de corte social, o activistas, o investigadores, en fin? Y coincido con Orlando en el tema de la crueldad, el hecho de que si las mujeres dirigieran el narcotráfico, pues están los ejemplos, y el tema, por ejemplo, de las poquianchis tan sonado e incluso llevado a una película por el maestro Felipe Casals, demuestra que las mujeres eran igualmente de crueles con las mujeres en su tiempo. Y no habría que descartar también el hecho de que muchas de las mujeres que aparecen en los feminicidios también los puedan estar cometiendo mujeres, no solamente sean parte de lo que todos reconocemos que es un problema enorme de machismo que vive nuestra sociedad. Muchas gracias, Jesús. Una disculpa con David, lo salté. Por favor, si quisieras tomar la palabra, adelante, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo estoy con lo que explicó Irene, es importante, pero estoy en desacuerdo con todo lo que plantean, porque hay que revisar realmente todos los documentos que se filtran a través de la CIA, y que el problema parte a partir de 1903, en donde logran sistematizarlo. Así como dice Irene, es la hegemonía capitalista. Luego lo que dijo en dos menciones Orlando, la situación en Guerrero, bueno, yo diré, en pleno siglo XXI, en Francia, Holanda, Bélgica, los últimos documentos que se han filtrado, ya pasó de 7 mujeres que eran asesinadas, pasó a 15 en este siglo, en estos 2 años. Por eso hay que tener datos, hay que revisar. Y por ejemplo, las ganancias, eso no va a lograr ser de dialogar con los narcotraficantes. Eso es un modelo de dominación, de imposición. Hay que revisarlo, son más de 17,300 millones de dinero, de ganancias del narco, y eso es lo que filtra nada más el gobierno estadounidense. Desde Lázaro Cárdenas, implementar la regularización de la droga, sí, pero ahí se le vinieron encima todo ese sistema surgiente de lo que hoy es el PAN, lo que conocemos como el PAN. Eso es lo que no conocemos, cuando la mayoría de las personas, cómo se ha vinculado todo el cártel de Sinaloa. 77 países están infiltrados por el cártel de Sinaloa. Esos son los documentos. China, Suecia, Noruega, Holanda, Francia, Alemania, Corea del Sur, Corea del Norte, están infiltrados. Pero si no leemos todos esos documentos que se filtran, hay que leerlos ahí en los documentos, hasta la DEI, la DEA, justamente ellos filtran documentos, pero si no revisamos esos, ponemos a nuestro país como, somos los peores. ¿Por qué lanza el mediocre de Calderón una guerra contra el pueblo de México? Le Monde justamente hace una investigación, ahí está publicada en el 2013,
170,000 muertos dejó su guerra, pero no era contra el narco, era contra el pueblo, contra los jóvenes. ¿Por qué? Porque están aplicando el mismo modelo que Israel aplica con los palestinos de una manera semejante, en ir fragmentando a la población para que no realmente haya crecimiento de abajo. El control que dice Irene, eso es lo que aplican a partir del 1900, justamente las 3/4 partes, dicen ellos, en donde nada más hay que darle, lo vuelvo a repetir. Eso es justamente lo que ellos utilizan. Y eso de perdón, bueno, no va a pasar. Realmente, si uno no logra ir a dialogar a las cárceles, a los centros de drogadicción, que realmente ni se les ayuda ni se les apoya, se les insulta con insultos, con amenazas, con que te van a correr de tu casa, te van a meter a la cárcel, así logras enseñarle a la gente, a las jóvenes. Yo donde vivo, justamente hay un grupo en donde las que dominan son 5 mujeres, familias, y entre ellas se echan prácticamente a la policía, porque mientras una está casada con uno, no hay que olvidar quién es García Luna, y él mismo lo dice. Tanto el que tiene la Sheinbaum en la policía, que ya no sale todos los días, pues está vinculado al narcotráfico, tiene una orden de presentación en Estados Unidos. Eso es todo lo que está realmente detrás de todo esto. Hay que ver el Reforma. La hija del dueño de Reforma, la hija del director de Reforma, están vinculados a la secta más grande que movió en promedio, nada más en un año, más de 130,000 millones de dólares. ¿Por qué? Por una secta de prostitución, trata de blancas. ¿Qué familias están ahí? Los Podesta, los Clinton, los Obama. Bueno, la que hoy tenemos, la Kamala Harris, sí. Eso es todo. ¿Cómo hay que implementar? Hay que dialogar, pero verdaderamente hay que ir a dialogar con la gente, con los que lo están padeciendo en la calle. Es muy, muy delicado todo esto, y hablar de perdón, justicia, bueno, es la ilegalidad a través de la legalidad implementada, es lo que hizo el Calderón, jurídicamente. ¿Cómo revertimos? Hay que ir al diálogo, no nada más hay que hablar, hay que tener el documento detrás, y es lo que filtra la DEA y la CIA. Gracias. Muchas gracias, David. Adelante, Arturo, por favor. Sí, Arturo, te escuchamos. Es que tenía desactivado todo esto. Pues sí, yo haría un comentario muy rápido. Uno de los que primero para mí puso así que el punto sobre sobre el tema del narco y la guerra del narco fue el doctor Lorenzo Meyer. Él dijo muy claro, cuando se termina la guerra de Irak, se regresan las tropas, etcétera, había que seguir la guerra aquí en México. Entonces, era como una forma, y es una forma global de negocio, ¿no? Por un lado, es la producción de drogas, o sea, como planificada, planeada, organizada, y la venta en un mercado inaplicable como Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, el intercambio por armas, ¿no? Equipo táctico, en fin, etcétera. En una putrefacción creciente del Estado, en el cual el Estado sigue aparentando estar al frente, digamos, de una cierta ley y cierto orden, que en realidad pues son ellos mismos los que han organizado esta delincuencia, ¿no? En realidad la delincuencia pues evidentemente siempre ha existido, pero el problema fundamental está en que aquí ya está organizada a nivel del Estado, está a nivel, digamos, institucionalizada, vamos a llamar así, porque nadie ignora que el primer delincuente es el policía, el primerito, ¿sí? Y bueno, el primerito de la línea, y evidentemente atrás de él está el delincuente de cuello blanco, el
el político, el empresario, el narcoempresario, el narcopolítico, que evidentemente el acceso al poder es acceso a las redes de control de esos. Lo que se están peleando es el control del territorio. Así, ahora sí que en la versión real y a todo color de lo que puede ser la guerra entre los narcos, ¿no? Entonces, este es una forma, digamos, no sé si nueva o ya ha existido muchos años antes, pero estamos hablando evidentemente de años, pero ya es un fenómeno global en el cual el fenómeno de la delincuencia es una forma de control y de sometimiento social, de amedrentamiento, para permitir que en un momento determinado, como en alguna cuadra, en alguna colonia, desde hace muchos años los gobiernos sabían quién era el ladrón. No, pues ahora estas bandas de ladrones se les permite trabajar, se les permite operar, pues a cambio de ciertas cuotas, pero como un mecanismo, ante todo, un mecanismo de control social, ¿no? Es decir, una sociedad infestada de delincuentes es una sociedad como tal, como tejido social que está autodestruido, ¿no? Entonces, de ahí el fundamento de que la única alternativa ahora sí que para el ataque a la delincuencia, y el narco pues obviamente es parte del show, ¿no? Pero fundamentalmente lo problemático es la delincuencia, es la delincuencia organizada del gobierno, pues ahora sí que imponer el control y la vigilancia y la seguridad popular, ¿no? En ese caso, la policía comunitaria es un ejemplo histórico, vigente al 100% de esta problemática, ¿no? Evidentemente sí, ya termino. Cuando en Guerrero se instauró el tema de las policías comunitarias y después llegaron los autodefensas, etcétera, el Estado se fue con todo contra ellos, con todo, desde tronarlos desde dentro, desde corromperlos, etcétera. Y en el caso de las propias autodefensas llegaron a límites en los cuales los propios delincuentes pues, se convirtieron en llamadas autodefensas, ¿no? O sea, todo lo corrompen, todo lo transgreden. Y la población, pues de una manera inerme, insiste en que, por ejemplo, durante este periodo ya de elecciones, pues ya va a haber alguien que a lo mejor, pues sí va a ser por la seguridad, cuando son realmente los futuros controladores de la delincuencia y propiamente de los futuros organizadores de la delincuencia, ¿no? Entonces, eso yo creo que debe quedarnos claro para entender esta nueva faceta o más superior del poder del Estado, del poder institucional. Y sí, como ya han dicho varios compañeros, pues es parte de lo que es una característica más del neoliberalismo. Sí, gracias, compañero. Muchas gracias, Arturo. Ya prácticamente con esta intervención cerramos. Primero, imposible a veces hacer un comentario de cada una de las intervenciones que a mí siempre me quedo con anotaciones, siempre me gustaría profundizar en cada una de las cosas que se dicen, muy importantes. No es la excepción para mí, por desgracia, en esta sesión. Hay tantas cosas que se dijeron. Voy a nada más señalar la última preocupación que creo que ya estuvo rondando, ¿no? Con la intervención sobre todo de Elia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transformar esta realidad, ¿no? Se hablaba ella, por supuesto, del perdón y de el intento que está haciendo la 4T, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? Bueno, Víctor mencionaba, no recuerdo si Víctor, ¿no? Hacía mención de Uruguay, pero, por ejemplo, Argentina tuvo que llevar a juicio por genocidio por las desapariciones forzadas durante la dictadura. ¿Qué va a pasar en México, no? Vemos
Colombia, ¿no? Colombia tiene una estructura muy parecida de violencia a la que estamos viviendo actualmente. ¿Y en qué está Colombia ahorita? Y pienso también en las cuestiones materiales inmediatas a las cuales tenemos acceso todo el tiempo. Las uñas largas, ¿no? Las operaciones físicas hacia las mujeres sobre todo, pero también en los hombres, ¿no? Las cuestiones hormonales para hacerse barbas o quitárselas, las operaciones a la parte física, también este exceso de ejercicio para parecer físicamente algo que no se es de manera, digamos, cotidiana o natural. Todas estas transformaciones, la industria de los cosméticos que está proliferando por todos lados. Antes nada más había un champú en el baño o en donde nos aseábamos, y ahora ya hay cremas para diferentes partes del cuerpo, pintura para el cabello, pintura para la barba, pintura, o sea, una serie de artefactos. Está la motocicleta, está las series de televisión, están los dispositivos digitales. Esto que decían, ¿no? La globalización que te está diciendo, mira, se puede ser diferente, mira por qué, decía ya en sus últimas intervenciones, el cártel de Sinaloa globalizado, ¿no? Decía David, pues eso es una herencia neoliberal. Todas las empresas se pueden globalizar, hasta las del narco, por supuesto. Entonces, la violencia se puede globalizar. De cómo las mujeres finalmente somos sujeto y podemos ejercer violencia, nada más que por estos roles de género, la violencia que se ha ejercido desde las mujeres, yo digo, es muy cruel y es muy refinada, si lo queremos ver así, pero la violencia hacia los hijos de manera estructural, híjoles, es impresionante. La violencia psicológica a las parejas, a la familia, ¿no? Incluso la amenaza de suicidio si me dejas, la violencia real y efectiva que también, por desgracia, comienza a aparecer de las mujeres que asesinan a la amante embarazada, ¿no? En fin, por supuesto, no se compara con el feminicidio que ejercen los policías y las parejas masculinas hacia las mujeres, no se compara, por supuesto, pero sí hay un grado de violencia inédita que no se está viendo. ¿Y cómo le vamos a hacer, no? ¿Es suficiente el perdón? Por supuesto, yo también estoy completamente de acuerdo en que necesitamos justicia real y efectiva antes de cualquier intención de perdón, y también ponernos las pilas, ¿no? En la cotidianidad. Insistir en que vale la pena la vida y que el capitalismo, aún en toda su devastación que va dejando a su paso con la fuerza de trabajo y la naturaleza, sí puede ser menos violento. Y yo creo que esa es la 4T, una faceta de la 4T, insuficiente, por supuesto que es insuficiente, porque el neoliberalismo ya puso raíces imborrables, pero me parece que sí habría que apostar a una condición diferente. Creo que sí podemos, creo que sí hay, incluso culturalmente podríamos lograrlo. Entonces, yo dejaría ahí mi intervención. Les agradezco mucho todas las intervenciones a las que he tenido acceso el día de hoy. Apenas estamos entrando en el tema. Ojalá en otros círculos, ojalá en otros espacios se pueda profundizar y hacerse de más materiales. Hay ya videos, películas, documentos a los que nos han acercado hoy. Y bueno, creo que con esto prácticamente cerramos esta sesión, y pues nuevamente agradecerles a todas y a todos los que estuvieron en esta discusión que nos debe de servir. Muchas gracias.